Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, aquí está lo prometido. Les había dicho que iba a ser un mantel redondo. En este caso lo hice de 90 centímetros porque es para mi mesa, ¿sí? Pero se puede repetir tantas vueltas, ahora cuando empecemos, tantas vueltas como sean necesarias para llegar al diámetro de la mesa que ustedes tengan, ¿sí? Sea cual sea el diámetro, ustedes continúan estas vueltas y llegan a esa medida y les va a quedar bárbaro. Aquí al principio tenemos unas vueltas diferentes y este es el vuelo y el diámetro final de la mesa. Yo ahora con ustedes voy a tejer un diámetro más chico, que va a ser un regalo para mi hija, y el diámetro de la mesita de ella ratona es de 50 centímetros. Como ven, se puede tejer en cualquier tamaño. Es para un living, y entonces lo vamos a tejer, por ejemplo, ya sea para mesas ratonas en el living, para decoración al lado de una lámpara, o como por ejemplo para la antecocina o una mesa de comedor, para lo que ustedes prefieran, ¿sí? Lo tejí en hilo grueso de algodón, de cualquier marca lo pueden tejer, con una aguja de 2 milímetros, y me llevó 140 gramos, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a comenzar el más chico. Entonces lo vamos a sacar de acá para que no moleste la visión. Y vamos a comenzar con el otro. Pongo un ovillo nuevo acá y traigo el que me quedó. El mismo hilo porque mi hija me copia todo. Es un clon de todo, con la misma aguja también. Vamos a hacer un nudo deslizado. Extraemos el bucle. Colocamos la hebra por detrás, ¿sí? Y levantamos 3 cadenas para el primer punto alto. 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces cuenta como primer punto. Aquí dentro tenemos que tejer 16 puntos altos. Entonces restaría tejer 15. Y aquí vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así hasta tener 16 puntos altos. Una vez que tenemos los 16 puntos altos, lo que tenemos que hacer es estirar la colita de inicio, la cual a su vez después vamos a esconderla por detrás muy bien y rematar. Ahora lo que hacemos es ir a la tercera cadena de inicio aquí, ahí, y unimos con punto deslizado, así, ¿sí? Aquí levantamos 3 cadenas para el primer punto alto. En este mismo lugar vamos a levantar 3 lazadas. 1, 2 y 3. Cuando las tenemos juntas, ahí las pasamos así. Hacemos 2 cadenas para separar y salteamos un punto en la base. Aquí. Y en el que viene hacemos exactamente lo mismo. Una lazada, 2 y 3. Ahí. Estiramos bien y las pasamos juntitas, ¿sí? Y ahora otra vez 2 cadenas para separar. Saltamos un punto en la base y el punto que viene repetimos. 1, 2 y 3 lazaditas. Cuando las tenemos las 3 en la aguja ahí, recién ahí las pasamos juntas. 2 cadenas. Y nuevamente saltamos un punto y en el que viene 3 lazadas.
1, 2 y 3. Así vamos a ir por toda esta vuelta repitiendo sistemáticamente este motivo. Unimos con punto deslizado aquí en la tercera cadena de inicio que levantamos. Ahí. Y nos queda conformado de esta manera. ¿Sí? Queda así. Nos vamos con punto deslizado hasta las cadenas. Hasta aquí. Nuevamente levantamos 3 cadenas para el primer punto. Y repetimos. Una lazada, 2 y 3. Hacemos 3 cadenas de separación. ¿Sí? Y repetimos las lazadas. 1, 2 y 3. Así. Cuando las tenemos las 3 en la aguja ahí, las pasamos ahí. Una cadena para separar los motivos, ¿sí? Y en el hueco que sigue repetimos. Una lazada, 2 y 3. Cuando las tenemos a las 3 en la aguja ahí recién, las pasamos. Separamos las lazadas con 3 cadenas y repetimos. 1, 2 y 3. Y ahí las pasamos juntas. Estos dos motivos los separamos con una cadena. Y vamos al huequito que sigue y hacemos las lazadas. 1, 2 y 3. Cuando tenemos las 3, recién ahí las pasamos. 3 cadenas para separar. Otra vez las lazadas. 1, 2 y 3. Las pasamos juntas y una cadena para separar. Y así vamos a ir por toda esta vuelta. Bueno, cerramos la vuelta. 1, 2, 3. Ahí con punto deslizado. ¿Sí? Nos vamos con punto deslizado hasta el centro de la cadena. Ahí. Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto. Y vamos a realizar 3 puntos altos más. 2 y 3. En total serían 4 puntos altos, separados por 2 cadenas. Y nuevamente 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Una cadena de separación y vamos aquí al otro grupito y repetimos. 1, 2, 3, 4, 1, 2 cadenas para separar y colocamos aquí la otra mitad. 1, 2, 3 y 4 y una cadena para separar entre motivo y motivo. Y así vamos a ir repartiéndonos todos los motivos. Bueno, así cerramos la vuelta. No les digo números de vuelta porque depende de los tamaños. Cada persona va a elegir según su mesa hasta dónde va a tejer. Entonces no vale número de vueltas. Entonces no va. ¿Sí? Cerramos la vuelta en la tercera cadena. Nos vamos con punto deslizado hasta las cadenas, que sería el centrito. ¿Sí? Hasta ahí. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y levantamos en total 4 puntos altos. 3 y 4, contando con las cadenas. 5 cadenas de separación, 3, 4 y 5. Y ahora hacemos la otra mitad del abanico. 1, 2, 3, 4 y 5.
¿sí? Hacemos una cadena de separación y prendemos acá con un punto bajo. Hacemos una cadena y repetimos lo que hicimos acá, que eran 4 puntos altos, 2, 3 y 4, separados por 2, 3, 4, 5 cadenas y nuevamente 4 puntos altos, 2, 3 y 4, y ahora hacemos una cadena para separar y aquí en la cadenita ahí lo prendemos con un punto bajo y hacemos una cadena y repetimos el motivo. Nos quedó así de bonito, miren qué bonito que queda. Cerramos la vuelta con puntos deslizados la tercera cadena, aquí, y nos vamos con punto deslizado hasta la cadenita. Así. Hasta el centro de la cadenita. Se tuerce un poquito. Ahí. Hasta ahí. Ahí estoy en el centro. Me coloco aquí, hago un punto bajo, ahí, y una cadenita. Acá es donde voy a prender cuando regrese, ¿sí? Ahora voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, ¿sí? 5 cadenitas. Hago doble lazada porque voy a trabajar punto alto doble. Y aquí voy a hacer 3 puntos altos dobles. Voy por el primero. Acá va el primero, doble lazada. Vamos por el segundo. El segundo, el tercero con doble lazada. Así. Y ahí tenemos los 3 puntos altos dobles. Nuevamente 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y lo prendemos aquí con un punto bajo. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Doble lazada. Y aquí los 3 puntos altos dobles. 1, doble lazada. 2, doble lazada. Y 3 puntos altos dobles. 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y aquí en el centro del abanico va el punto bajo. 5 cadenas, 2, 3, 4, 5. Hacemos el último motivo de punto alto doble, doble lazada. Ahí. Vamos por el segundo. Así. Y ahora el tercero. Así vamos a ir tejiendo toda esta vuelta. Bueno, unimos con punto deslizado ahí donde les indiqué hoy. Ahí. Y aquí mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto alto. Y vamos a ir rellenando con puntos altos. Sabemos que aquí tenemos 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Aquí encima van
uno en cada uno. Así. Estamos rellenando. Aquí van 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí en el punto bajo va uno solo. En las cadenas van 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en los 3 puntos que están juntos, uno en cada uno. Y así vamos a ir repitiendo por toda esta vuelta, respetando las condiciones de cada punto, cómo es que va. Miren qué bonita forma va agarrando, bien bella. Cerramos esta vuelta aquí en la tercera cadena. ¿Sí? Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto y aquí mismo vamos a hacer 3 lazadas. 1, 2 y 3. ¿Sí? Las cerramos juntas y hacemos 2 cadenas de separación. Saltamos 2 espacios. 1, 2 y en el tercero repetimos. Una lazada, 2 y 3. Las pasamos juntas y 2 cadenas de separación. Saltamos 2 espacios y en el tercero realizamos las 3 lazadas. 1, 2 y 3. 2 cadenas, saltamos 2 espacios y en el tercero 1, 2 y 3 lazadas. Así vamos a ir por toda esta vuelta repitiendo los motivos. Una vez que cerramos la vuelta, nos vamos con punto deslizado a la cadena. Ahí. Y comenzamos una nueva secuencia. 2, 3 lazadas, ¿sí? Y ahora 3 cadenas. 2, 3 cadenas. Tres cadenas. 1, 2, 3 lazadas. 1, 2, 3 cadenas. 3 lazadas. 1, 2, 3 cadenas. Y repetimos. Bueno, así quedó esta vuelta. La cerramos, como ya sabemos, en la tercera cadena y nos vamos con punto deslizado hasta la cadena. Acá. Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto y vamos a hacer en total 2 puntos altos, separados por 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo lugar. Entre motivo y motivo una cadena y vamos al otro espacio y repetimos. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos en el mismo lugar. Así. Una cadena y repetimos. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Una cadena y vamos repitiendo toda la secuencia por toda esta vuelta. Así nos quedó y ahora nos vamos con punto deslizado al centro de la cadena y vamos a tejer 2 vueltas iguales. En total serían 3
Entonces repetimos los motivos. En total 2 vueltas que vamos a levantar vamos a corrernos con punto deslizado, levantamos 3 cadenas, hacemos en total 2 puntos altos separados por 2 cadenas y 2 puntos altos en el lugar. Una cadena de separación y tejemos siempre encima de los motivos, así. 2 cadenas y 2 puntos altos. Una cadena y repetimos el motivo. Una cadena que separa y repetimos. Tienen que tejer esta vuelta y una vuelta más. En total serían 3 vueltas contando con la anterior. Bueno, así nos quedaron las 3 vueltas y ahora nos vamos, luego de haber cerrado la vuelta en la tercera cadena, nos vamos con punto deslizado hasta el centro de la cadena. Nos vamos con punto deslizado. Entonces aquí hacemos un punto bajo y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y punto bajo aquí. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, punto bajo aquí. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y punto bajo aquí. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y punto bajo aquí. Así vamos a hacer toda esta vuelta. Unimos con punto deslizado aquí y aquí mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto alto y vamos a hacer toda la vuelta de punto alto. Entonces aquí van 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí en el punto bajo 1 y nuevamente aquí 5. 1, 2, 3, 4, 4 y 5. Y en el punto bajo 1 solo. Y así vamos a tejer toda esta vuelta. Así nos queda esta vuelta. Una vez finalizada, unimos con punto deslizado en la tercera cadena y en el mismo lugar levantamos 3 cadenas para el primer punto alto. Y en el mismo lugar levantamos 3 lazadas. 1, 2 y 3. Las pasamos juntas y hacemos 2 cadenas de separación. Estamos acá. Saltamos 2 espacios y en el tercer lugar ahí otra vez 3 lazadas. 1, 2 y 3. Las pasamos juntas y 2 cadenas de separación y repetimos. Saltamos 2 espacios y en el tercer lugar ahí 3 lazadas. 2 cadenas y repetimos. Así trabajaremos toda esta vuelta. Cerramos la vuelta y nos vamos con punto deslizado hasta las cadenas.
Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto y hacemos 3 lazadas. 1, 2 y 3. Las pasamos juntas y hacemos 1, 2, 3 cadenas. Y aquí en el hueco repetimos 1, 2 y 3 lazadas. Las pasamos juntas, 1, 2, 3 cadenas y repetimos 1, 2 y 3 lazadas. Las pasamos juntas, 1, 2, 3 cadenas y repetimos 1, 2 y 3. Así por toda esta vuelta. Bueno, así nos quedó. Y ahora hacemos lo siguiente. Una vez que unimos con punto deslizado en la tercera cadena, nos vamos nuevamente con punto deslizado a las cadenas. Aquí. Desde aquí levantamos 3 cadenas y hacemos cuenta como punto alto, un punto alto, 2 cadenas, no, perdón, son 3 puntos altos en total. 3, 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos en el lugar. ¿Sí? Nos inclinamos aquí con la tensión del hilo, aquí en el huequito, y hacemos un punto bajo, así. En este huequito o en las cadenas repetimos el motivo, que eran 3 puntos altos, así, 2 cadenas y 3 puntos altos en el lugar, así, como este. Y ahora, con la tensión del hilo, nos inclinamos en las cadenas siguientes, con un punto bajo, y repetimos el motivo. 3 puntos altos, así, 2 cadenas y 3 puntos altos en el lugar. 2 y 3. Y en el hueco que sigue, con la tensión del hilo, inclinamos con un punto bajo. Esto es lo que vamos a hacer en esta vuelta. Y unimos con punto deslizado aquí en la tercera cadena, así. Con punto deslizado nos vamos a las cadenas. Así. Hasta el centro. Uno más. Volvemos a levantar 3 cadenas para el primer punto alto. Perdón, me equivoqué. No es a las cadenas. Vengo de memoria con lo otro anterior. Acá dejamos uno libre. Solo pasamos uno. Volvemos para atrás un poquito porque me equivoqué. Pido disculpas. Unimos con punto deslizado, ¿sí? Para cerrar la vuelta. Nos vamos con punto deslizado al siguiente punto. Y ahí levantamos 3 cadenas, ¿sí? Entonces, tejemos los 2 siguientes y otros 2 adentro. Y nos queda así, 2 afuera, 2 adentro. 2 cadenas, tejemos 2 adentro y 2 afuera. Me confundí con los otros que habíamos hecho. Esta vuelta es distinta. Y entonces nos queda uno libre antes y uno libre después.
¿sí? Una cadena de separación entre motivo y motivo, dejamos libre el primero y tejemos los dos que están después. 2 adentro, 2 cadenas y 2 más adentro, 2 por fuera y queda uno libre acá, una cadena. Vamos a hacer uno más para que no haya más confusión. Dejamos uno libre y tejemos los dos que siguen. Dos adentro de la cadena, separamos con 2 cadenitas y hacemos 2 inmediatamente. 2 por fuera y una cadena para separar. Y así es como nos va a quedar. Bueno, así nos quedó esta vuelta y ahora hacemos lo siguiente. Desde aquí donde quedamos, nos vamos con punto deslizado hasta aquí, dejando libre 2 puntos altos, 1 y 2. Levantamos 3 cadenas para este punto alto, tejiendo 2 aquí, 2 antes, 2 adentro. En la anterior dejamos un punto libre aquí y ahora dejamos 2. Entonces 2 afuera, 2 adentro, 2 cadenas, 2 adentro de las cadenas. En total serían 2 cadenas y 2, 4 puntos altos, 2 por fuera, dejando libre 2 antes y 2 después, una cadena de separación y aquí en la cadenita un punto bajo, así, ¿sí? Una cadena de separación, dejamos estos dos libres y tejemos aquí el punto alto, el que sigue, los 2 que van adentro de la cadena, ¿sí? 2 cadenas que separan, los 2 que conforman adentro de la cadena para completar el abanico, 2 que van por fuera, ¿sí? Tenemos 2 libres y 2 libres, una cadena que separa, aquí afuera hacemos el punto bajo, una cadena, dejamos 2 libres y tejemos nuevamente los puntos altos que van por fuera, repitiendo así de manera sistemática los motivos. 2 por fuera, 2 adentro, 2 cadenas, 2 adentro para completar el motivo, 2 por fuera, dejamos 2 libres, una cadena de separación y aquí en el huequito hacemos el punto bajo, una cadena y seguimos repitiendo los motivos. Bueno, así nos quedó esta vuelta y ahora les muestro cómo sigue. Desde aquí donde nos quedamos hacemos lo siguiente. Nos vamos con punto deslizado nuevamente hasta acá. Vamos a dejar siempre 2 libres. Esto se va a repetir tantas veces como sea el diámetro de vuestra mesa, ¿sí? Levantamos siempre en esta y en todas las vueltas 3 cadenas, ¿sí?
vamos a tejer siempre 2 puntos altos al inicio, y ahora no vamos a tejer acá así, sino que vamos a tejer adentro de la cadena. 2 puntos altos adentro de la primera cadena, 2 cadenas que separan y 2 puntos altos en la siguiente cadena, ahí. Así. ¿Ven cómo queda? Así. 2 puntos altos que van por fuera, uno en cada uno. Así. En la vuelta anterior era el punto que clavábamos con punto bajo, ¿verdad? Y ahora va un punto cadena solo. Dejamos 2 libres y tejemos uno en cada uno. ¿Sí? Tejemos en la cadena 2 puntos altos juntos, 2 cadenas que separan, 2 puntos altos en la cadena. Dos puntos altos por fuera, una cadena que separa motivo y motivo, y repetimos 2 por fuera libres, y ya aquí estamos haciendo un repaso. Así. En la cadena, dentro de la cadena, 2 puntos altos, 2 cadenas que separan y 2 puntos altos en la cadena. Así. Aquí afuera 2 libres, uno en cada uno, y una cadena que separa. Y siempre vamos a dejar 2 libres afuera y 2 libres antes y después. Y así nos va a ir quedando los motivos, ¿ven? Así. Bueno, así nos va quedando y comenzamos una nueva vuelta. Nos fuimos con punto deslizado, como les dije, al tercer lugar, y ahí comenzamos con las 3 cadenas para el primer punto y tejemos los 2 lugares, o sea, 2 puntos altos en total. Siempre tejemos adentro de la cadena 2 puntos altos juntos, ¿sí? 2 cadenas que separan y 2 puntos altos otra vez en la cadena, adentro, ahí, ¿sí? Un punto por cada punto por fuera, dejando a su vez los 2 puntos altos restantes por fuera, o sea, tenemos 2 afuera libres y 2 afuera también. Ahora tenemos que hacer una cadena y aquí clavamos con un medio punto y nos queda así como esta, es como un moñito que hacemos. Una cadena, dejamos 2 libres y comenzamos a tejer los puntos altos, así, ¿sí? Tejemos aquí adentro 2 puntos altos, 2 cadenas y en la otra cadenita ahí 2 puntos altos, así. Los 2 puntos que van por fuera, así. Una cadena que separa el motivo y clavamos acá con un medio punto. Una cadena y continuamos con los motivos. Iniciamos una nueva vuelta. Ya sabemos el proceso. Ay, acá inicié feo. Perdón, pero soy detallista.
los dos puntos de afuera, los dos que van adentro de la cadena, dos cadenas que separan y dos adentro de la cadena. Dos puntos afuera separados, uno y uno. Y ahora toca la cadena sola. Si ustedes notaran que tienen mucho vuelo, porque según la mano puede generar vuelo, ¿sí? O ondas, el tejido. Uno puede hacer la cadena más alargada, más grandecita. A mí no me gusta hacerlo, pero según el patrón o la revista, puede llegar a decir ahí el enunciado, hacer la cadena más alargada. Y cuando uno lo ve puesto en la mesa o lo va a vender, queda como defecto. Entonces a mí no me gusta. Entonces trato de hacerlo lo más parejo posible. Entonces acá es una cadena sola, pero si ustedes vieran que les hace vuelo, le ponen dos cadenas. Por ejemplo, en esta vuelta va una cadena. Si ustedes ven que les hace ese vuelo, le ponen dos en vez de una. Y en la vuelta siguiente, en vez de una, le ponen dos. Y así sucesivamente. A medida que va creciendo el mantel, van viendo si les hace ese voladito famoso. Donde iban dos, ponen tres. Si ven que con dos no va, le ponen tres cadenitas. Y cuando van a clavar con medio punto, clavan con dos. Y si cuando hicieron con tres, por ejemplo, que ya con dos no quiere más, y ponen tres, clavan con tres. O sea, ahora vamos a poner con uno, porque yo tejo a mi manera. Yo sé hacerlo con la tensión del hilo, ¿sí? Yo me ajusto, porque yo ya generé esa tensión. Yo soy muy prolija a la hora de tejer, entonces voy mirando, voy aplanando, entonces voy generando eso, ¿sí? No soy mejor que nadie, pero digo que a la hora de tejer uno va viendo cuál es la tensión del hilo, y la tensión del hilo es esta. Uno hace la cadena y me voy inmediatamente acá, que es tejer los dos puntos altos. Esa es la tensión del hilo, acá. ¿Sí? Esa es la tensión del hilo, ¿ven? Y queda justo. Entonces uno lo apoya en la mesa y ve que queda justo. Pero para otras personas la mano puede estar inflamada, hinchada, pesada. Estuvo lavando ropa, lavando en la casa, trabajando todo el día afuera en un trabajo, en una fábrica, en fin. La mano está pesada, está cansada. Entonces le puede quedar de otra manera. Por eso les digo, en esta vuelta es una cadena, pero si ustedes ven que le genera vuelo, le ponen dos. Después de varias vueltas, si ustedes ven que con dos cadenas le genera vuelo, le ponen tres. Y cuando van a la siguiente vuelta, si ya con dos cadenas para poner el medio punto no va, le ponen tres cadenitas, ¿sí? Por ejemplo, si yo acá, en vez de poner, vamos a hacerlo así, para que me entiendan, dos cadenas, ¿sí? Dos cadenas. Dos cadenas. Entonces me quedó bastante igualito que con una, ¿verdad? Entonces en la vuelta siguiente yo tengo que hacer dos cadenas de separación y clavar acá con medio punto con dos cadenas. Dos cadenas de nuevo y me queda este moñito, ¿sí? Después de sucesivas vueltas van a poner, por ejemplo, si sigue haciéndole vuelo, tres cadenas y cuando van a hacer el pique con el medio punto le ponen tres. Lo que va acá también va con el medio punto la misma cantidad de puntos. A eso es lo que yo me refiero. Yo voy a seguir a mi manera poniéndole una, porque a mí me queda bien. ¿Por qué? Porque yo sé hacer la tensión del hilo, la sé hacer.
Lo aprendí solita de mirar la revista. La tensión del hilo es esto. La inclinación de la aguja, sí. Esa es la tensión. Y clavamos ahí, como veníamos, adentro de la cadena, que van los 2 puntos. Esa es la tensión famosa de la aguja, que estamos simulando ser, con nuestro dedo o nuestra mano, ser la famosa máquina de coser y no la ruedita, y estamos ajustando la tensión del hilo con nuestra mano, ¿sí? Ahora volvemos a poner una cadena de separación y volvemos aquí, dejando 2 libres. Acá me quedó agrandada la cadena, no me gusta porque parece como defecto. Lo que no me gusta para mí no me gusta para otro. Y volvemos a tejer adentro de la cadenita, ahí. 2 adentro, 2 cadenas de separación y 2 adentro de la cadenita para seguir formando nuestro motivo. Y 2 puntos altos por fuera, así. Una cadena, y yo siempre me miro mi tejido arriba a la mesa, entonces yo lo veo que no me hace vuelo, ¿ven? Y puedo seguir tejiendo y lo voy mirando. Si yo lo veo plano, veo que no hace vuelo. Esto es lo que yo les digo, la famosa tensión del hilo. Yo lo veo plano al mantelito. Igual la picardía también del mantelito, si tiene cierto movimiento, también queda muy bonito. Bueno, ya vieron en el video, en la filmación, en la mesita de mi hija, cómo quedó puesto el mantelito. Recuerden que el diámetro de la mesa era de 50 y en total quedó de 62 centímetros. Con la caída del mantel, ¿sí? Le di 12 centímetros más de caída. No quise abundar mucho en caída de mantel porque a mi hija recién le está gustando el crochet. No le gusta mucho todavía, le está gustando un poco porque le está copiando a las amigas. Como a las amigas le gusta los amigurumi, entonces a ella le está gustando un poco, entonces tampoco quiero desbordarla. Entonces bueno, este es un regalo para ella, pero miren qué lindo que queda. Recuerden que ustedes continúan esta serie de 2 vueltas, ¿sí? Y el diámetro aumenta, porque los aumentos van acá en el medio, y entonces se genera solo el aumento, y abunda y abunda y abunda el diámetro. Entonces cuanto más vueltas ustedes hagan en este par, ¿sí? Ustedes generan ese aumento aquí en este medio y en estas 2 vueltas, y llegan al diámetro de la mesa que ustedes tengan. Y después recuerden de seguir haciendo más vueltas para generar la caída que ustedes crean necesaria para vuestra mesa. Elijan el color que quieran, que haga juego con el entorno de ustedes. Les recomiendo que utilicen hilos de algodón. ¿Por qué? Porque son resistentes a los lavados, ya sea a mano o en lavadoras automáticas o de vaivén. Son resistentes al uso, al tiempo, al lavado, al paso del tiempo. Entonces no se estropean. El hilo de algodón es muy generoso y noble con nuestros trabajos. Entonces cualquier marca, hilo de algodón, súper recomendable. 2 milímetros del hilo y 2 milímetros en el ganchillo, y les queda así de bonito y de hermoso. Yo para mi mesita hice de 90 centímetros y me quedó espectacular y lo amo, ¿sí? Para quienes no se han suscrito todavía a mi canal, no olviden hacerlo, ¿sí? En YouTube, Gabriela Moreno de García.
Y quienes aún no me conocen en Facebook, en mi página Gabriela Amor por el Crochet. Esa es mi página, y en mi grupo, si quieren pasar por allí, Gabriela Delicadezas al Crochet y 2 agujas. Yo no enseño 2 agujas porque no tengo buen espacio aquí y me es muy incómodo para la cámara, porque tengo una cámara de mano y es muy incómodo tejer en este espacio muy pequeño. Perdonen que demore un poquito en esta introducción, pero vale la pena enseñárselos y decírselos. Las bendigo y les bendigo a todos con paz y bien, y hasta un próximo encuentro, y espero que disfruten de este tutorial. Un abrazo fraternos para todos.